Por favor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido y muchas caras conocidas. Primero que todo, tengo que disculpar a Gerardo Lerchundi, que en su calidad de vicepresidente de la sección ferroviaria de ATUC iba a hacer esta presentación. Y bueno, Barcelona y exactamente TMB está un poquito revuelta con el tema de alguna huelga y tal, y por lo tanto le ha resultado absolutamente imposible estar aquí. Luego, en su nombre, os doy la bienvenida a todos. Quiero también agradecer especialmente a Óscar Playa, que no lo he visto todavía, y a Juan Tebar, de Metro Madrid, por su colaboración y su mano tendida en todo momento. Así, exactamente igual a todas las empresas que participan en las dos mesas. Simplemente, bueno, en la fase de agradecimientos tampoco me puedo olvidar ni de Alstom ni de Thales por su colaboración y por su patrocinio, el cual valoramos mucho. Esta es, esperemos que sea la primera de una serie de encuentros que sobre el modo ferroviario tengan lugar en cada uno de los congresos de ATUC, de manera que poco a poco vayamos poniendo o situando entre todos al modo ferroviario en el lugar que le corresponde, dado, entre otras cosas, que la mitad de los viajeros en el modo urbano y metropolitano lo hacen en modo ferroviario. Y, por lo tanto, esa realidad tiene que tener el mismo peso dentro de la asociación. Ya se han dado algunos pasos, ya hay más representación en la Comisión Ejecutiva, ahora tenemos unas sesiones dedicadas a este modo y seguiremos en esa dirección. O sea que yo directamente le doy la palabra a Nacho Zelaya y Antonio Íñiguez del Tranvía de Zaragoza y de CAF para que de alguna manera nos presenten de una manera muy resumida qué es lo que están haciendo ahora en términos de conducción autónoma, de pruebas de conducción autónoma en Zaragoza. Y después tendrá lugar la mesa redonda que coordina Juan Tebar, y a la que otra vez os vuelvo a pedir perdón por el subir y bajar que no tiene ningún sentido, pero estas cosas pasan. O sea, adelante, por favor. Fue una cuesta, pero... ¿No? Sí. Bueno, buenos días. Soy Antonio Íñiguez, de Tranvías Urbanos de Zaragoza, y operamos la línea 1 de tranvía. Solo vengo a presentar un poco la explotación de Zaragoza para ponernos en contexto. Entonces, por dar datos representativos de la explotación, tenemos 21 tranvías, una línea norte-sur que atraviesa toda la ciudad con muchos puntos de interés. Recorremos 12,8 kilómetros, de los cuales 2,2 son sin catenaria. Todos los tranvías son Urbos 3 de CAF y, como datos así operativos, pues recorremos 1.300.000 kilómetros anuales y en 2019 nuestro pico de demanda fue de 29 millones de viajeros. Y como la sesión es técnica, ya doy paso a poco más a Nacho Zelaya de CAF. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a TUC por contar con nosotros. Es un placer poder daros unas pinceladas de en qué estamos trabajando y cuál es un poco nuestra hoja de ruta en términos de movilidad autónoma, especialmente centrado en el ámbito urbano y en nuestra plataforma de tranvías Urbos 100. Antes de pasar a contar específicamente lo que estamos tratando en el tranvía de Zaragoza, que lo haré muy brevemente a través de un vídeo que hemos preparado, que presentamos la pasada semana en InnoTrans, me gustaría hacer un poquitín de contexto porque entendierais de dónde nace esta necesidad y de dónde nace esta apuesta, ¿no?, por la movilidad autónoma. Entonces, en nuestra reflexión estratégica encontramos una serie de líneas en términos de innovación que nos parecía interesante resaltar. Innovación desde el punto de vista no solamente del desarrollo técnico y tecnológico porque sí, sino buscando soluciones
basadas en las necesidades de nuestros actores principales en el mercado. Ya sabéis que CAF desde hace unos años no solamente nos dedicamos a construir trenes o tranvías, sino que tenemos un portfolio pues, más abierto de soluciones completas dentro del mercado ferroviario. Entonces, bueno, identificamos una serie de actores como no solamente operadores y mantenedores, que quizás hubieran sido nuestros potenciales clientes habitualmente, sino también gestores de infraestructura, ciudadanos, la ciudad, y de qué manera podíamos influir, ¿no?, en estos actores de una manera positiva en términos de innovación. Bueno, una de estas líneas de trabajo, o digamos la principal línea de trabajo en estos términos, es el desarrollo del vehículo autónomo en dos líneas de trabajo fundamentalmente. La primera en trenes de mainline, en trenes grandes, pensados para trabajar sobre señalización europea, sobre RTMS, pero una línea muy importante, dado la importancia que tiene para CAF su línea de producto de tranvías, era trabajar sobre el vehículo urbano, sobre el tranvía. Bueno, para eso hicimos un análisis de necesidades, de casos de uso, identificación. Estamos trabajando con ciertos operadores en Europa, bueno, en alguna parte del mundo más, y identificamos, bueno, pues una serie de desarrollos de technical enablers, ¿no?, que les hemos llamado, en los que nos interesaba trabajar. Pues desde temas de conectividad, 5G, V2X, temas de conducción autónoma con modelos de ATO, sistemas de percepción y decisión, primero basándonos en sistemas de automoción y luego trasladándolos al mundo del ferrocarril, conducción remota, todo el apasionante mundo de los gemelos digitales, que probablemente sea un tema muy relevante en los próximos años también. Y uno de esos habilitadores tecnológicos que nos va a permitir entrar de lleno en este desarrollo es el tema del posicionamiento seguro de tren. Hasta ahora, los sistemas de posicionamiento ferroviarios han estado siempre basados o muy basados en la infraestructura y en la detección de balizas fijas y de puntos fijos de la vía, dotándole al tren de poca flexibilidad en términos de posicionamiento. Bueno, pues el análisis donde nosotros estamos buscando las soluciones en embarcar toda esa tecnología y ser capaces de hacer un posicionamiento seguro, y cuando digo seguro es certificado en términos ferroviarios, con los niveles de integridad adecuados, con únicamente tecnología embarcada, ¿vale? Ese proyecto lo hemos denominado Compass, que es un proyecto que ya lleva algunos años en la casa, funcionando, liderado por nuestro departamento de I+D. Y lo que hemos hecho en este segundo nivel es no solamente basarnos en sistemas habituales que todos podemos asociar al posicionamiento, como son la señal GNSS, señales satelitales, sensores inerciales o información de datos del tren, añadirle una segunda capa o una capa extra de sistemas de percepción, que sean capaces de identificar el entorno y hacer una comparativa con lo que supuestamente debería estar en lo que estamos viendo y lo que realmente estamos viendo, a través de una serie de sensórica. Voy a darle paso a un vídeo. Bueno, antes de nada, por resumir brevemente, ¿no? Nuestros proyectos que tenemos en marcha en estos términos, pues evidentemente es este proyecto que tenemos con el tranvía de Zaragoza, que ha estado durante este año 22 y probablemente el año 23 también continuemos con él. Tenemos una hoja de ruta mayor que, si nos da un momento de tiempo al final, os la resumo brevemente, basada en un trabajo en colaboración con Spurveien, el operador de tranvías y metros de la ciudad de Oslo. A su vez, tenemos un proyecto lanzado ya en grupos de trabajo europeos denominado Saturn para la modelización y simulación de entornos virtuales de validación y certificación. Y, como os comentaba al principio, un proyecto colaborativo con NS para apoyar estas tecnologías de vehículo autónomo, no solamente en tranvías, sino también tener sinergias con vehículos más grandes y en otro tipo de operaciones. Pues, sin más, doy paso al vídeo. Sí, como quieras. Safe train positioning is a challenging task that boosts rail performance, but above all enables cost reduction in infrastructure train detection systems, such as balises and track circuits. Prominent technologies, namely satellite navigation and inertial sensors, are arising to incorporate in trains positioning. However, the harsh railway environment, including, for example, interference or insufficient satellite availability, lead to the usage of balises for full supervision modes as fixed reference points or ground truth. These problems also apply to the automated train operation. SLAM, the simultaneous localization and mapping algorithms, based on radars and/or LiDAR sensors, have some great potential of being candidate positioning solutions for railways. In addition,
Radars and LiDARs have already been used on trains for object detection and collision avoidance systems, so it makes sense to exploit as much as possible their whole potential. In the Europe's Rail Tauro project, a feasibility study on rail SLAM is carried out by mounting the sensors on a CAF Urbos tram in the Spanish city of Zaragoza and performing positioning algorithms both on real-time and post-processing. On one hand, radars generate a map by running over the lines prior to the real use case. Once the map is generated, the system is able to provide an absolute position based on radar's footprint, that is, by matching the reflection point's cloud with the map. On the other hand, LiDARs provide a relative position switch-on, which means they don't require any map but absolute reference to match the relative position to the absolute position. Los tranvías de Zaragoza, since the inauguration of the full length of its tram line in March 2013, has become one of Europe's greatest light rail success stories. Zaragoza City Council and the company are committed to provide superior and safe services to their inhabitants. To achieve this goal, innovation plays a key role. Tranvías de Zaragoza is always keen on testing and implementing cutting-edge technologies. The system is already one of the most innovative public transport developments in the country in recent years, featuring the longest catenary-free section of any tramway in Spain, covering 2 kilometers in the city center. Following its commitment to keep innovating and thanks to CAF, Zaragoza is involved in the Tauro project for the development of the autonomous tram, a worldwide and far-reaching initiative. It gives us the opportunity to test technologies related to tram positioning and tram automation in general, which in the future will be the cornerstone to improve services, increasing punctuality, capacity and safety while reducing energy consumption and cost. This ambitious initiative will completely change the way to operate towards a more reliable and smarter model that will increase the competitiveness of light rail in the new urban reality. Once tested and validated, these technologies will pave the way for the future safe train positioning complementing existing solutions. These and other Tauro innovations will be further developed and validated through large-scale demonstrators in the next wave of Europe's rail projects. Bueno, pues como mostraba el vídeo, lo que hemos hecho en esta prueba de concepto, en este piloto con el tranvía de Zaragoza, es modificar la unidad 1 del tranvía de Zaragoza e instalarle un setup de sensores específicos, en este caso provenientes de Continental, que consisten en un equipo de 3 radares montados en una posición frontal y 2 laterales, como se observa en la foto de la derecha y en esta central. Y en la parte central del vehículo, además de ese radar, un LiDAR de estado sólido en cada cabina, y así como 2 cámaras, un fisheye, un ojo de pez con una lente más abierta y una cámara de largo alcance, que permiten hacer una captura del entorno. Entonces, el piloto lo que trata de, como decía un poco el vídeo, trata es de hacer esa fusión de datos entre todos los sensores que estamos incorporando para acabar alimentando el algoritmo de posicionamiento y ser capaces de identificar a lo largo del mapa objetos estáticos, objetos dinámicos, cosas que son persistentes, cosas que no lo son, y de esa manera, en cada pasada del tranvía, ser capaces, ¿no?, de identificar de una manera más precisa y más clara dónde está posicionado realmente el tranvía. En sí, el concepto del posicionamiento seguro, muchos de vosotros lo sabréis, en el sector ferroviario concretamente tiene algunas restricciones por temas de distancias entre vías, ¿no? Es realmente importante identificar si estás en una vía y no justo en la de al lado. Tiene otros retos que no tiene otras tecnologías y luego, sobre todo, tiene unos requisitos de seguridad realmente restrictivos a la hora de lanzar estos productos al mercado. Entonces, bueno, este proyecto lo que trata es de alimentar ese algoritmo y ser capaces de hacer unas validaciones lo suficientemente robustas para que este habilitador tecnológico, ¿no?, como lo llamamos al principio, pues alimente el resto de desarrollo de nuestro vehículo autónomo, como una parte más. Por último, comentar
muy brevemente que, como también decía el vídeo, esto no es más que un punto de inicio, es más que un habilitador, es un medio para alcanzar un fin mayor. Ese fin mayor, que nosotros llamamos vehículo autónomo, pues bueno, tiene 3 fases principalmente. Una más orientada a hacer conducciones remotas en áreas controladas, lo que nosotros denominamos áreas controladas, como podrían ser depósitos, zonas donde al final el público general no tiene acceso, tiene restringida la entrada a tu operación o a tu mantenimiento. En segundo lugar, convertir esas conducciones remotas en movimientos autónomos y poder mover el tren sin necesidad de un conductor embarcado y cubrir determinados casos de uso operacionales y de mantenimiento dentro de esas zonas operacionales, incluso movimientos de shunting hasta primera estación, movimientos de lavado, test de freno, bueno, una serie de elementos allí en los que podemos implementar esta tecnología. Y por último, salir a la calle con toda esta tecnología embarcada y con todo lo que hemos aprendido en los años y ser capaces de darle al conductor, sin necesidad de quitarlo por ahora, en ningún caso, que esto es un tema bastante crítico y creo que quiero que quede claro, salimos a la calle, no quitamos al conductor, no desaparece nadie, simplemente le damos una ayuda a la conducción avanzada de tal manera que le permita fiabilizar el servicio, ser más seguro, ser más preciso, ser más puntual y ayudar a mejorar en esos términos la explotación. Entonces, bueno, simplemente porque tuvierais una foto general de cuál es nuestro planteamiento. Estamos trabajando en el primer demostrador de Remote Driving que tendrá lugar este mes de noviembre del año 23, dentro de un año justo, y con idea de tener un producto en el mercado en torno a 2024. Tener un siguiente demostrador de estos movimientos autónomos que comentaba, con telecomandos y movimientos entre diferentes puntos de las áreas controladas para 2025 y un producto en el mercado en 2026 y ser capaces de tener un demostrador y una fiabilización entre el 27 y el 28 de esta ayuda avanzada a la conducción en entornos urbanos y ya, digamos, reales, no controlados. Sin más, muchísimas gracias por la atención. Cualquier duda, pregunta, pues queda a vuestra disposición. Ahora sí. ¿Ya? Sí. Muchas gracias. Juan, te dejo. Sí. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bastante amigos conocidos aquí. Gracias por venir esta mañana de San Miguel, patrón de Metro de Madrid, a TUC, donde tengo el honor de moderar esta mesa con unos grandes compañeros. Os presento Íñigo, de Metro de Bilbao, Eduardo, de Thales, Miquel, de FGV y Enrique, de Siemens. Que desde luego el tema sobre el cual versa la mesa redonda que vamos a sostener son 4 actores muy importantes que pueden darnos su visión. La mesa redonda, como sabéis, es mantenimiento y digitalización de infraestructuras y, bueno, pues Metro Madrid de esto estamos intentando también saber algo. He preparado varias preguntas que hacer a los compañeros. La primera es que, sin lugar a dudas, la transformación digital es una realidad en nuestra vida cotidiana, tanto en la profesional como en la personal. Entonces, en línea con esta realidad, me gustaría saber cómo estáis abordando la transformación digital en vuestras organizaciones y empresas. Íñigo. Bueno, en primer lugar, agradecer a TUC que me haya invitado a trasladar nuestro punto de vista. A ver, la transformación digital, primero la digitalización, transformación digital es un concepto amplísimo. Quiero decir que nos toca, como has comentado tú, nos toca a todos en nuestro día a día, desde cuando queremos reservar una habitación en un hotel hasta el mantenimiento de la vía. Pero posiblemente, y aunque nos pudiéramos meter ahora todos en términos puramente técnicos, yo creo que la mayor dificultad con la que nos encontramos, al menos nosotros, es en cómo engarzamos toda esta tecnología con el producto final, con cómo vamos a acabar dando valor a toda esa amalgama de temas que nos vienen derivados de la digitalización. El ponente anterior ha salido de puntillas cuando ha comentado lo de la automatización y retirar el conductor. Son cuestiones que, en este caso, es un caso extremo, pero hay muchísimos otros que
que creo que tenemos que ir abordando, porque en ocasiones nos pasa a nosotros como operador, como que a nosotros de Valencia, de Madrid, os pasa algo parecido, la tecnología nos supera a la hora de ¿y ahora cómo implantamos esto? ¿Cómo lo abordamos? Luego esa pregunta no es tan fácil de responder así a bote pronto a la primera, ¿vale? Pero bueno... Bueno, nosotros, en primer lugar, introducir un poco qué hacemos nosotros o qué estamos haciendo nosotros en nuestras organizaciones para empujar la digitalización, ponernos en contexto, porque nosotros como mantenedores de infraestructura ferroviaria llevamos haciendo esta actividad desde el año 91. En el año 91 no había ni las capacidades ni las tecnologías que tenemos hoy en día y hemos poco a poco evolucionado nuestra forma de hacer el mantenimiento con ese paso del tiempo. ¿Dónde estamos focalizados ahora? Estamos muy focalizados en intentar todos aquellos elementos que nos dan muchísima información, tratarla, gestionarla de cara a poder predecir eventos, porque sabemos que los eventos son muy dañinos para nosotros, pero son fundamentalmente para la explotación, para el operador. Es un incremento de costes al operador, es un incremento de costes en nuestras propias organizaciones. Pero no podemos evolucionar, no podemos digitalizar todo, porque primero los sistemas no nos lo permiten. Hay sistemas que están desplegados desde hace 25 años, siguen estando operativos y no tienen ninguna capacidad de proporcionarnos información. Pues tenemos que esperar a que eso se renueve. Y aquello que sí está evolucionando lo integramos en nuestros sistemas y con lo cual tenemos que convivir con hacer un mantenimiento tradicional con no solamente eso, sino incorporar también las nuevas tecnologías en aquellos productos que nos lo permiten. De tal manera que tenemos en cierta medida un mix. Es curioso que lo digas. Nosotros con 300 kilómetros de red, cada vez que sale una idea magnífica y novedosa que venís a contarnos tú, Enrique, los compañeros, Jaime, al final dices, sí, pero es que tengo 300 estaciones de 300 kilómetros de red y te puedes imaginar que hay miles de elementos analógicos. Y muchos casos variados, además, es el mismo hándicap, es decir, tenemos instalaciones del año 88 que hay que digitalizar, o sea, pasa por un trabajo de estudio y de análisis y de tiempo hasta que consigues obtener lo que quieres ver. Por eso digo que nosotros ahí en Valencia estamos en una fase más de ingeniería, es decir, cómo lo queremos hacer. De hecho, estamos ahora mismo ante frentes dispares como puede ser digitalizar la vía y luego a lo mejor lo que es la ventilación, es decir, cada caso es distinto. Tratamos de mantener un guión, pero hay que amoldarse a cada uno de los sistemas. Es importante lo que has dicho, la ventilación. Nosotros hemos conseguido reducir un 30% el coste energético de la ventilación, que en sí misma también es un 30% de nuestro coste energético total. O sea, a través de la digitalización de un gestor inteligente de ventilación. Claro. O sea, que es un rédito, un fruto muy importante de la digitalización de los activos. O sea, que me lo apunto como tema importante porque parece que la ventilación no es nada. Y, bueno, todo... Nosotros, en cuanto a lo que es la ventilación, nos vimos muy limitados, sobre todo en la línea 1 y 2, a la hora de tratar de llevarla a lo que es el telemando, porque en sí los equipos era imposible digitalizarlos, es decir, son del año 88, con lo cual lo básico, las dos señales que nos permita digitalizar el control, que no tiene nada que ver con los equipos que se han montado en línea 10, donde a través ya de tecnologías Ethernet, TCP/IP, puedes ver lo que quieras en esos equipos. No, yo, por complementar, hay un factor muy importante en todo esto, que es el coste-beneficio. No todo se puede digitalizar, porque no todo aporta valor. Hay que ir a las cosas que de verdad aporten valor y sean críticas. El resto, aunque tú lo puedas supervisar en remoto, el valor que te va a aportar es mínimo frente a la inversión que tienes que hacer. Sí, muchas veces demasiada información hace que no veas el problema. No ves el gozo. Totalmente de acuerdo. De hecho, uno dice, bueno, pues parece que las realidades se parecen más de lo que uno cree cuando aterriza en uno de estos eventos, ¿no? Y efectivamente a nosotros nos pasa, nuestros trenes tienen, la primera serie tiene ya cerca de 27 años y efectivamente... Te los compro. Bueno, al final todas las... Bueno, aquí hay gente dispuesta a vender trenes también. Y es cierto, hay veces que merece más la pena pensar en el siguiente paso, en la siguiente generación, y ver esto de la digitalización como un panorama tan amplio que hay que ir abordando en pequeñas dosis, ¿no? Y en nuestro caso, por añadir algo más, ahí tenemos una serie de limitaciones, sobre todo los sistemas de señalización, donde hay una serie de condiciones
que son las SAC, las Safety Application Conditions, que no podemos dejar de hacerlas, no las puedes digitalizar, por decirlo de alguna manera, porque nos vienen del producto. Entonces, hay cosas que tenemos una limitación también desde ese punto de vista. Por eso, al final van a convivir mantenimientos tradicionales en determinados aspectos con mantenimientos completamente digitalizados y predictivo o basado en la condición, ¿no? Sí. Ese es Bueno, decíamos que había muchos datos con la digitalización, pero al final, sobre todo las empresas, Enrique, con la inteligencia artificial y el Big Data, pues estamos aprendiendo a saber leer todas estas variables que antes pues, eran confusas y demasiadas. ¿Quieres hacer alguna aportación a este punto? No, bueno, la digitalización, esto me acuerdo hace muchos años, cuando se hablaba de la globalización, que si era buena o mala, es igual si es buena o mala, está ahí. La digitalización le pasa igual. En nuestro sector, un poco por lo que ya ha salido, yo creo que el mundo ferroviario es bastante conservador, en general, también por la naturaleza de lo que hacemos y porque la seguridad al final del día es crítico, ¿no? En ese sentido, y también yo creo que complementa alguna cosa que habéis dicho, nosotros imaginamos la digitalización para resolver problemas. Tiene que ser tecnologías que estén disponibles, que se puedan hacer las cosas, que resuelvan algo y luego, muy importante, también se ha dicho, que tenga un retorno, que haya un caso de negocio que lo soporte. Hacer cosas brillantes. Todos tenemos gente lista en nuestras organizaciones, en nuestros operadores, que tienen muchas ideas, pero luego hay que ver si eso realmente lo soporta la cuenta de resultados. Y en ese sentido, nosotros también pasamos un poco el filtro de lo que es nuestra visión, de cómo vemos la digitalización en el mundo ferroviario. Para nosotros el mundo ferroviario tiene que ser 100% conectado, luego podemos desarrollarlo, tanto de infraestructura como de material rodante, como todos los actores que hay, incluidos, por supuesto, los viajeros, tiene que ser 100% digital. Al final tenemos que tener la posibilidad de utilizar la tecnología en favor de mayor seguridad, mayor fiabilidad, mayor disponibilidad y, por supuesto, menores costes. Y en ese sentido, pues seguramente luego a lo largo de la conversación hablaremos de alguna cosa que creemos que puede ayudar. No, pero me interesa, o sea, precisamente la siguiente pregunta que quería hacer, cuando he dicho menores costes, es cómo creéis que la digitalización puede mejorarnos en la gestión de nuestras redes. Entonces, en estos tiempos convulsos y de alza de las materias primas... Una vez más, y tirando por lo envolvente, yo creo que lo que nos permite la digitalización es como si nos dieran, nos ampliaran el manual de instrucciones de nuestras instalaciones. Es decir, nos dan tantísimas posibilidades de conocer cómo funcionan nuestras instalaciones y sobre todo aquellas instalaciones que no son nativas digitales. Quiero decir que hay instalaciones como pueden ser los sistemas de transmisión de datos. Yo tengo el defecto de ser teleco, por cierto, también es el patrón, hoy San Gabriel también, arcángel, patrón de los ingenieros de telecomunicación. Bueno, felicidades a los Migueles, Gabrieles y Rafaeles. Que lo sepáis. Entonces, las instalaciones nativas digitales quizás son las que menos están evolucionando con esto de la digitalización, porque ya lo eran desde que nacieron. Sin embargo, instalaciones como puede ser la vía, donde es sorprendente la evolución que está teniendo lo que nos está aportando la digitalización en el conocimiento del comportamiento de un sistema puramente mecánico como puede ser la vía, es impresionante. Y sobre todo el reto que supone para los profesionales del mantenimiento o de los profesionales de la vía o de la catenaria el afrontar este cambio, que es un cambio brutal. Los beneficios son claros, es decir, en vías, por ejemplo, empiezas a recibir las auscultaciones y ves que el mantenimiento que estás haciendo puedes en vez de ir 2 veces, ir una sola vez, porque ya tienes un mantenimiento continuo esos 865 días. Los costes se repercuten, claros. Lo que comentabas antes tú, ¿qué beneficio hay en cuanto a lo que es la digitalización? Si solo pones el mantenimiento, evidentemente hay ayunos, pero si lo planteas como lo que llevamos nosotros, es decir, mi digitalización también reporta en clientes, en operaciones, es decir, al final hay que verlo como la explotación y ahí es donde obtienes aún más beneficios sobre ese tema. Y el concepto de la seguridad, que ha salido un par de veces ya, que es uno de estos intangibles que todos damos por supuesto en el sector ferroviario, pero que tiene un valor impresionante más allá de la propia ganancia puramente económica, de mano de obra y demás. Lo que aporta en seguridad la evolución digital en el mantenimiento de la vía es una auténtica revolución. Sí, es que adelantarte una incidencia en vía es evitar un impacto directo en nuestros usuarios, en nuestros clientes. Claro.
y bueno, y también en el estado de salud del puesto de mando. Sí. Yo como nativo digital, por mi formación profesional, cuando me tocó empezar con la responsabilidad de mantenimiento de vía, a uno se le ponían los pelos como escarpias al ver cómo se hacía, todavía a día de hoy en muchos entornos se hace, y pongámonos en la situación de un profesional de la vía que tiene que ir a la propia vía casi lloviendo de noche, hacer una auscultación que, no os voy a decir que a día de hoy sea ojo, pero que en el año 95 tenía mucho de componente de experiencia y poco de medida. La evolución desde el año 95, digo 95 porque es cuando nacimos nosotros, a día de hoy está siendo impresionante. Sí, nosotros en Thales y como mantenedores globales somos, al fin y al cabo, no solamente mantenemos señalización, sino mantenemos señalización, comunicaciones y todo el paquete de seguridad. Es un paquete bastante amplio. Entonces, lo que estamos haciendo desde hace muchísimo tiempo es todo lo que nos brinda la nueva tecnología que vamos desplegando, lo utilizamos en nuestro beneficio propio, al final reduciendo nuestros costes de estructura, nuestros costes de mantenimiento, que realmente acaban siendo trasladados al cliente final, y mejorando la fiabilidad cada vez más de las instalaciones, dando mayor fiabilidad a las instalaciones, que eso al final repercute claramente en la cuota de explotación del operador y también del usuario, porque al final, si nosotros tenemos una red que es fiable, que es confiable para el cliente, pues habrá más demanda y habrá mucho más tráfico y mucho más negocio. Aquí sí que tengo un poquito de envidia, no sé si les pasa a las demás administraciones públicas, porque cuando uno ve cómo la iniciativa privada es rapidísima y coge estos cambios al vuelo y reacciona, no sé si nosotros podemos decir lo mismo, por lo menos con la misma comodidad. Sí, yo creo que haremos lo posible porque reaccionéis pronto. Me consta. Es que sí, tenemos que ir de la mano, o sea, es que nosotros no podemos hacer nada sin vosotros, o sea, es que al final trabajamos para... Es mutuo. Bueno, el problema que subyace, que dice Íñigo, es que la ley de contrato del sector público es la que a nosotros nos ata, al final nos hace que no seamos tan ágiles y tan dinámicos como vosotros los tecnólogos. Que nos venís a ver con soluciones fantásticas y, sin embargo, pues nosotros decimos, vale, una prueba de concepto, entendemos cómo funciona esta nueva tecnología, preparamos un pliego y dentro de 9 meses saldrá la licitación que tarda 4 o 5 meses en resolverse. Siendo optimistas. Muy optimistas. Cuando la prueba de concepto también es un año entre licitaciones y demás. También. Por lo menos allí, con lo cual, entre que quieres hacer algo y realmente lo ves, pueden pasar 3 o 4 años. Esa es la realidad en Valencia, por ejemplo. Es decir, pues esto pasa mucho tiempo. Me permite enlazar con la pregunta que os quiero hacer ahora, que es precisamente cuáles son los factores claves para implantar dicha gestión en nuestro sector, que es tan robusto, pero con una inercia tan grande. El primero está claro que cambiar la ley de sector público. Pero... Bueno. Estoy yo... A ver, yo si queréis doy un poco también algunos ejemplos de cómo se puede ir implantando y un poco el racional que hay detrás, ¿no? Yo no hablo como nativo digital, sino como migrante digital. Soy mayor que tú y me ha llegado esto más tarde. Pero, a ver, como hemos dicho antes también, pues conectando todo. Estamos hablando, por ejemplo, de la gestión de una operación ferroviaria, de igual si es un operador de mass transit o de mainline, donde tienes unos dispositivos para el movimiento de los trenes, pero tienes luego las estaciones, pero tienes los viajeros. En la medida que todos esos actores y todas esas infraestructuras estén conectadas, el servicio va a ser mejor. Pongo un ejemplo muy sencillo. En un túnel se produce una alarma de incendio. Evidentemente el sistema puesto de mando tiene la información y sería bueno que el sistema proponga una serie de medidas para evitar que entren más trenes en el túnel, que se busque la manera de optimizar el impacto que se pueda causar en la operación, pero también que la estación tenga la información para comunicar en los paneles, comunicar en las plataformas que tienen los usuarios en sus teléfonos inteligentes, evitar que entre más gente en esa estación para no incrementar un problema de evacuación, y el usuario incluso, con sistemas también como hay de Mobility as a Service, pueda tener la información que le permita reprogramar su viaje de tal manera que el impacto en su actividad sea el menor posible. Entonces estamos conectando la infraestructura, los vehículos, el viajero, los operadores de mantenimiento, los que tienen que resolver las emergencias. Otro aspecto yo creo que también es muy importante de cara a buscar el óptimo es cómo nosotros tenemos
mecanismos muy potentes. Por supuesto, todos los operadores planificáis y establecéis una serie de parámetros para evaluar la capacidad que tenéis que poner en servicio, pero hay métodos hoy en día pues, que contribuyen a mejorar esa predicción, porque tenéis cámaras inteligentes, se puede tener la información del peso del tren y saber cuántos viajeros hay, se puede ver cuántas personas han pasado por un torno, se pueden ver cuántas conexiones de teléfonos móviles hay en un determinado momento, y al operador le permite decir, pues yo quiero que los trenes no vayan a más del 80% de la capacidad, miento más. O puede decir, yo estoy dispuesto a que los viajeros esperen 15 segundos en una estación más de lo que estaba previsto y quito un tren, porque eso me permite ahorrar energía, en este momento como he dicho es un factor. Todos estos modelos al final tienen que tener un retorno para que sea interesante el ponerlo. Tiene que tener, yo creo, la capacidad de ser modulares para coger, dependiendo del estado de la tecnología, y habéis puesto algo que es obvio, que hay muchos dispositivos que son digitales y no muy avanzados, que seamos capaces de ir integrando de una manera sucesiva. Y luego, evidentemente, el mantenimiento, que seguramente hablarás también, es un factor fundamental porque puede permitir no solo abaratar los costes, sino predecir de tal manera el fallo como para que nunca haya una interrupción del servicio. Y esto es mejora de costes, porque no tienes que hacer operaciones que no estaban programadas, y es un servicio de cara al cliente de mucho mayor nivel. Entonces, creo que tiene que ofrecer este tipo de cosas. Siempre tiene que haber claras ventajas en los diferentes ámbitos de los actores que rodean la movilidad ferroviaria. Sí. Bueno, sobre los factores clave desde nuestro punto de vista, si simplificamos la digitalización como la gestión del dato, bueno, que puede valer. Yo creo que hoy en día la tecnología de captación del dato es impresionante. Yo creo que podemos conseguir con inversiones pequeñas captar datos que hasta hace poco eran impensables. La temperatura del carril, por ejemplo. La traslación de ese dato a un lago de datos, un sitio donde centralicemos esos datos, también yo creo que eso está muy desarrollado. Yo creo que tecnológicamente no tenemos mayor problema, pero donde están los verdaderos retos es los usuarios de esos datos. Hemos hablado de los clientes, por supuesto, también es uno de los usuarios de los datos. Conocer, por ejemplo, cómo viene o viene el siguiente tren, o los coches, cada uno de los coches del siguiente tren, o qué temperatura hay a bordo para poder elegir el coche que prefieres, el que esté menos lleno y tenga mejor temperatura. El cliente, pero también los profesionales del mantenimiento, los profesionales de la gestión, necesitan abordar ese dato. El problema es que cómo conseguimos que esos usuarios del dato accedan a este lago de datos de una forma aportando valor cada uno de ellos desde su experiencia. Los profesionales de vía son los que más saben del mundo de vía, pero esto de la digitalización les pilla muy lejos. ¿Qué vamos a hacer las organizaciones para facilitarles el acceso a ese nuevo mundo que les abre un abanico inmenso de posibilidades? Y luego, ¿cómo vamos a aportar para los clientes, para los distintos agentes que estén alrededor de esa información que hemos volcado en un sitio más o menos centralizado? ¿Qué vamos a hacer para que cada uno pueda acceder a esa información y darle valor entre todos? Darle valor. Ese yo creo que es por lo menos es lo que me trae a mí últimamente. Te entiendo. Nosotros, en la estrategia que tenemos para el futuro, queremos hacer un centro de operaciones donde apuntemos precisamente a mantenimiento de material móvil, a mantenimiento de COMIT, lo que llamamos COMIT, mantenimiento de instalaciones y al propio puesto de mando. Y que tengan esas aplicaciones y a través de plataformas como Clubera, analizar el dato, tratarlo para que en tiempo real podamos apartar un tren si vemos que se está calentando el eje o si... Exacto. O sea, ir detectando los síntomas de que pueda tener un problema y una perturbación en el servicio. Roberto, detalles que... Sí, en nuestro caso yo coincido plenamente con Enrique de que el sistema... Eduardo. Perdón, que al final el sistema tiene que haber una integración de las diferentes partes que integran la digitalización, pero nosotros tenemos que trabajar en nuestra especialidad, estamos trabajando fundamentalmente en 3 ejes. El primero es hacer uso de todos los datos que tenemos, estructurados o no estructurados, nuestros y de otros, porque a las instalaciones a nuestras instalaciones le afectan no solamente nuestros datos, sino los datos de cómo está la vía, de cómo está bateada, de cuánto llueve, de cuánto no llueve, una serie de información que nos son muy útiles con nuestro
para integrarlo y hacer Big Data Analysis y este tipo de tecnologías. El segundo factor, el segundo eje en el que trabajamos es sensorización de todo aquello que consideramos que tenemos que sensorizar, por lo que decía de la inversión-retorno. Y una cosa súper importante es, no se puede concebir hoy en día un producto que no sea inteligente, semi-mantenible, o sea, empujar la mantenibilidad, pero desde el propio producto, no cuando el producto está desplegado en la vía. Entonces, tenemos un ejemplo claro, nosotros teníamos unos tipos de circuito de vía, tenemos un nuevo circuito de vía, es completamente inteligente, que aporta toda la información que tienes que tener, y con eso estamos seguros de que las labores de mantenimiento serán prácticamente inexistentes y la fiabilidad altísima. Bien, muchas gracias. A usted no lo pregunto, o sea, estáis contando lo que estáis haciendo en general aquí en el país, pero en el extranjero, que además empresas trabajáis en el extranjero, ¿qué otro ejemplo de digitalización podéis contarnos? ¿Qué se está haciendo? A ver, en el mantenimiento, que es un factor de coste muy potente en los sistemas ferroviarios, yo creo que también Tales lo ha mencionado, yo creo que lo relevante es buscar ese coste-beneficio en la optimización del conjunto. Ejemplos en los trenes. Hoy en día ya existe, pongo uno que es un caso real, en el Thames Link, que lo conoceréis, es una línea que va del norte al sur en Londres. Hay 115 trenes, me parece, nuestros. Esos trenes, el 50% de los repuestos que necesita lo pide el tren, sin que pase por ninguna persona. Es decir, con esa sensorización y tomando los datos que establecen las correlaciones adecuadas. ¿Qué quiero decir? Datos tenemos muchos, pero hay que ver cuáles son los que dan una indicación mayor, porque la correlación con el fallo es más alta. Los trenes se puede medir la temperatura, la vibración, el ruido que hacen, la temperatura ambiente, las horas de servicio, puedes tener mucha información. Lo que es importante es que cada uno de sus propios productos tenga la capacidad de establecer cuáles son aquellos patrones y establecer una probabilidad de fallo. Pues esos trenes, midiendo esas cosas, dicen en tal momento hay que cambiar un freno, hay que cambiar un motor, hay que cambiar un rodamiento. Y ellos ordenan, teniendo la información del periodo de suministro, cuándo tienen que pedirse los repuestos. Lo cual facilita las labores de mantenimiento y evita, por supuesto, que las actividades que estaban hasta ahora ligadas a un número de kilómetros se pueden hacer ligadas a una probabilidad de fallo. Y en la vía igual. Como un ejemplo que yo creo que con algunos de los que estáis aquí lo hemos comentado. En un cambio, que aprovecho para decir, es lo que pensamos que a futuro es lo único que va a quedar en el campo, no va a haber nada más. Nada más. El principal indicador de un potencial fallo es el tiempo en que se tarda en mover. Nosotros hemos llegado a la conclusión, probando nuestros equipos, también alguno de la competencia que utilizamos para probar, que la anticipación de que ese cambio va a fallar es que si tarda 7 segundos en moverse, pues cuando empieza a tardar 7,6 va a haber un problema. Ya no tengo que ir a ver todas las agujas que hay en una línea. Voy a ver aquellas que estoy anticipando un potencial fallo. ¿Qué consigo con eso? Pues que nunca voy a tener un problema que me va a parar la línea porque ese cambio no funciona. Y por otra parte me ahorro los costes porque desplazar personas, hacer inspecciones pasado en un plazo, pues, la mayor parte de las veces no da ningún tipo de necesidad de actuación. Entonces, al final combina cosas que son valiosas para alguno de los grupos de interés. O es más barato el mantenimiento para el operador, o no tiene problemas de disponibilidad, o el cliente siempre tiene la infraestructura y los vehículos disponibles. Pues esos son, yo creo, los filtros que ponemos para decir, apostamos más en esta dirección que en esta otra, que como gadget tecnológico está muy bien, pero que el retorno que tiene es más pequeño. Interesante. Yo, Juan, nuestra experiencia internacional, pero un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa afuera? ¿Cómo nuestros clientes en el mercado internacional se mueven, ¿no? Para mí la digitalización debe estar muy ligada a la madurez del cliente, ¿no? O sea, podría dar ejemplos de países donde trabajamos, Turquía, Egipto, México, tal. Por ejemplo, en Egipto no hay una prioridad por la digitalización. La mano de obra es intensiva, sobra mano de obra. Quieren tener 50.000 personas en la vía. No les importa tener 50.000 personas en la vía. Es todo lo contrario, no quieren que le quiten las personas de la vía. Entonces, no hay un empuje de verdad muy importante. Nosotros le ofrecemos todo lo que tenemos, pero es que no hay ese mismo nivel de deseo por parte del operador de acoger todas esas novedades.
Te vas a Turquía cambia mucho, digo, Turquía de hace 20 años. Turquía ahora está empujando muy fuerte por optimizar sus costes, cuando antes también era un país de mano de obra muy intensiva, muy barata. Entonces, hay mucha idiosincrasia, o sea, hay mucha relación entre la necesidad de digitalización de los operadores, la madurez del operador y también el ecosistema del país. Entonces, no en todos los sitios se demandan eso. Seguramente llegarán, ¿no? Diría una cosa, añadiría, cuando hablo de internacional, también creo que podemos sacar pecho nacional. En este Innotran hemos presentado un enclavamiento corriendo software comercial, que lo hemos instalado en FCC, que están aquí representantes de esta organización. Es el segundo que hay en el mundo y es un enclavamiento que corre en servidores de Dell, comerciales. Ya no tiene un hardware propietario y está certificado SIL 4. Entonces, cuando hablamos de lo que hacen por ahí fuera, también nosotros hacemos cosas y tenemos clientes innovadores y empresas que estamos intentando pues, que España, que tiene un sector ferroviario potentísimo, y las compañías incluso multinacionales que estamos aquí radicadas con mucha actividad internacional, porque tenemos buenos ingenieros, tenemos capacidades y tenemos un sector que nos ayuda a ello, pues estamos haciendo cosas por todas partes, yo creo que con la marca España, por decirlo así. Nosotros tenemos una visión parecida a la que estás diciendo de los enclavamientos en el futuro, aprovechando la apuesta que hemos hecho por un centro de procesamiento de datos propio, potente y luego como infraestructura esencial, protegido frente a los ciberataques. Nos hemos permitido soñar en una ubicación donde estén todos los enclavamientos de la línea, que cuando haya una incidencia no haya que salir corriendo a la estación que está en Aluche y desplazarte hasta allí y tener a los trenes parados hasta que solucione el problema, sino que desde el propio centro de procesamiento de datos seas capaz de corregirlo porque tienes todos los enclavamientos juntos. Yo creo que debemos tener hacia eso. Es un sueño. Uniendo lo que comentas, Juan, y lo que comentaba antes Enrique, nosotros que hemos hecho algún piquito en esa línea, muchísimo más modesto, siempre chocamos con la característica del sector ferroviario, que es tremendamente conservador. Cualquier cambio... Sí, siempre decimos que los experimentos con gaseosos. Eso es. Pero bueno, que indudablemente los cambios ya son, o sea, ya están aquí, ya no hay que pensar si estamos en un mundo global o no, efectivamente, ni si tenemos que digitalizar o no, es que ya estamos, queremos o no, estamos digitalizando. Entonces, más vale que nos anticipemos. Sí. Pero en este sentido, el enclavamiento centralizado, pensar los mantenimientos, una misma persona todos los días, es una ubicación estable, la incidencia la tienes delante, yo creo que debemos tener aquí, y evidentemente para eso tenemos que tener redes de comunicación potentes y que puedas confiar un SIL 4 a un enclavamiento deslocalizado, evidentemente. Y hay algunas licitaciones en algunos países europeos con ese concepto. Yo creo que es el futuro de lo que es iniciación ferroviaria. Nosotros en Valencia nos presentamos a que sabemos que lo que es el enclavamiento está bien, porque en el CTC te lo reporta, pero el enclavamiento como el hierro, como la electrónica, no sabíamos hasta que no va alguien a verlo, el pilotito que está azul, el pilotito que está rojo, y la línea que tenemos ahora es telemandar, es decir, enterarme de por qué está así o por qué está este color. Y es una línea de trabajo dura porque, claro, lo que decíamos, hay un labelo de todos tres tecnólogos, creo que son, las redes son las que son, y que la manera como afrontas un enclavamiento X no es como el que es el de Y. Entonces, pero sobre todo que no teníamos ni idea de qué es, o sea, de por qué le pasaba algo. Sí, lo que pasa es que en este mundo de digitalización, y más en nuestro sector, donde los sistemas duran 25 años, porque tienen que durar 25 años, podemos hablar mucho del futuro, pero tenemos que también tratar el presente, porque el presente es un presente largo. O sea, ahora mismo estamos renovando nosotros la línea Madrid-Sevilla, una línea que lleva 30 años de explotación, pero la estamos renovando 30 años después. O sea, he tenido que vivir 30 años y hemos tenido que mejorar nuestros procesos y todo. Hay que convivir con el futuro, sí, el enclavamiento de la nube, todo lo que quieras, pero lo que tenemos ahora es que también hay que mantenerlo porque es la mayoría de lo que tenemos. Ese es otro punto interesante. La digitalización está preparada para vivir 25 años. Bueno, a la velocidad que va cambiando las cosas. Yo sinceramente creo que lo que tenemos que hacer es cambiar el chip a la hora de diseñar, es pensar que no. Pero bueno, y yo estoy pensando en concreto en material móvil, aquí hay algunos representantes de los fabricantes y claro, un tren que es la quinta esencia de la digitalización, del tren del año 95 al tren del año 2025, pues no tiene absolutamente nada que ver.
pero absolutamente nada que ver. Y ese tren me va a durar 25 años, porque el que tengo ahora ya lleva 27 corriendo. Ya te he dicho lo que haría yo con ese tren. Sí, pero el tuyo no es digital. Lo que pasa es que yo por lo menos como lo imagino, tener una base instalada que tiene unas características que a veces es más fácil o más difícil. Pero yo creo que también estamos todos pensando cómo, lo que comentabas también, de cómo monitorizar, no tener que ir a un equipamiento. Eso hoy en día con un equipamiento que no sea de los últimos años también se puede hacer. Puedes tener la información en un centro donde sepas lo que hay y si tienes incluso que atender la avería, pues ya sabes perfectamente cuál es el problema. En los trenes, lo básico de un tren no va a cambiar mucho. El principio electromagnético que a los industriales nos contaron, o a los telecos también, va a seguir el que mueve los motores. Sí. Yo lo que creo que va a cambiar es como en los coches, hasta que ha venido el eléctrico, los coches de combustión, que es que va a llegar un momento que todo es digital y el día que no funciona lo digital, pues tiras el coche porque es más barato casi. Pero yo creo que los fabricantes también estamos un poco en la dinámica de preparar cosas que sean compatibles con la base instalada precisamente por lo que has dicho. Un tren tiene 30 años de vida, algunos 40, y lo que no puedes es anticipar lo que va a pasar dentro de 40 años, ni los que estaban antes lo anticiparon. Pero hay mucha posibilidad, la sensorización es un abanico de posibilidades, tiene un coste, y donde antes hablábamos de una flota donde se hacía una vida media, normalmente 15, 17 años, pues esa vida media ahora pasa porque además de cambiar los condensadores, por decir algo, no soy tampoco un experto, pues se introducen otros elementos. Hay ya también la capacidad de sensorizar con estándares, o sea, no este sensor para este motor específico de la marca tal, sino sensores que tú puedas incorporar y que al final obtengas información que te permita actuar también sobre ellos. Y en ese sentido, yo creo que también es importante, y eso sí que está ya en los trenes que se están poniendo en el servicio, el hacerlo de forma modular y abierta. Es decir, los fabricantes, y yo hablo como fabricante, tenemos la costumbre, no pongo si buena o mala, de hacer las soluciones para nuestro producto. Esto era como los cargadores de los teléfonos, que hace unos años tenías un teléfono nuevo y un cargador nuevo. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vemos el futuro abierto y modular. Yo quiero estas cosas y además, si el cliente quiere algo que yo no le doy, que tenga la posibilidad de conectarse con las medidas de seguridad y con lo que sea, porque a lo mejor resulta que la mejor solución que tienes para monitorizar motores no te la da Siemens, te la da otra compañía en la que confías. Pues mi sistema tiene que ser abierto para que con los firewalls lo que haga falta, pero que te permita a ti elegir entre el abanico de posibilidades del mercado. Y esto clarísimamente para mí es una tendencia imparable en este momento. Es fundamental. Eso que comentas, eso es un avance, porque yo recuerdo que hace 10 o 15 años tratar de pedirle a un fabricante una modificación de lo que te implantaba y tuvimos la experiencia, era inviable. O sea, tú me compras esto y esto funciona así, ya, pero yo tengo que integrar este otro sistema o lo que sea. Nosotros ahora mismo estamos digitalizando los trenes y sí que es verdad que es mucho más fácil digitalizar un tren que tenga 15 o 20 años a unas instalaciones fijas que tienen 15 años, porque el tren de alguna manera estaban ya preparados, es decir, los sistemas eran, lo que tú decías, algo más estándares que lo que te puedas comprar como equipamiento en la vía o en la estación. Ahí sí que ha habido una evolución que yo creo que viene de incluso de hace ya 10-15 años. Sí, pero esto siempre que es fundamental. Nosotros tenemos trenes de 35 años, por eso te bromeaba con los de 27, y os podéis imaginar, eso sí que es obsolescencia que compruebas en el mercado. Es que los fabricantes ya no existen, no están, han cerrado. Y dices, bueno, pues poca solución me queda, aparte de comprar trenes, que es lo que tenemos que hacer desde hace años. En definitiva, ir a unos modelos escalables y abiertos, como dices, es fundamental para que esos trenes de verdad duren más años. Si tengo compresores ya que no encuentro el repuesto, que no lo encuentro, y entonces pues tengo que homologar uno nuevo, estudiarlo, con los procesos, como he dicho, de la ley del sector público, pues son que vienen a prueba de concepto, contratar, luego cuando ya tienes un modelo homologado, pues ya estaría obsoleto, es una exageración. Pero es fundamental lo que decías, abiertos y escalables. Y modular.
Sí, pero además es obligatorio, como que hablábamos al principio, que todo tiene que estar integrado. Si no es, la única manera de que esté integrado es que haya un cierto nivel de estandarización en todas las cosas para que sean integrables, si no sería imposible. Sí. Bueno, a los operadores os quería preguntar, y sobre todo para aprender todos unos de otros, ¿qué cosas estáis haciendo ya de CBM, de mantenimiento basado en la condición, aprovechando la digitalización? Bueno, nosotros en el ámbito, entiendo que todo el mundo en el ámbito de consumo de energía, pues fundamentalmente, y lo has comentado antes, ¿no? Pues, el 30% del consumo es por la ventilación. Bueno, analizar, conocer cada una de las realidades, en nuestro caso es algo diferente, porque la ventilación no tiene un consumo tan importante en nuestro caso. Pero bueno, pues realmente hay que buscar dónde estoy consumiendo si quiero ahorrar. Para luego, cuando implanto medidas, saber si estoy ahorrando lo que esperaba ahorrar. Este es también otro tema. Es decir, que hay que comprobar si las medidas se están adoptando. El TIR de la inversión. Efectivamente. Entonces, en ese ámbito, pues estamos trabajando bastante, tanto en el consumo propio de las instalaciones como en el consumo del tren. El consumo del tren, viendo, bueno, en su día modelizamos, no llegamos a utilizar tecnologías de gemelo digital, pero sí se puede modelizar la cadena de tracción del tren y darnos cuenta pues, que podríamos construir una marcha, un tipo de marcha que fuera más eficiente que los tipos de marcha que estábamos utilizando nosotros. Teníamos 3 tipos de marcha, ahora tenemos un cuarto tipo de marcha que es más eficiente. La siguiente es ver, ¿estamos utilizando el modo eficiente? Pues resulta que como mi sistema tiene mal estimado los tiempos de trayecto, tiempos de estacionamiento, me fuerza a recuperar el retraso que yo mismo he ocasionado. Claro, analizando con, vamos a decir, tecnologías de Big Data, un montón de movimientos de estación a estación, un montón de paradas de estación, eres capaz de conocer si los tiempos que tienes, tiempos de estacionamiento, los tiempos de trayecto son los adecuados, o tú mismo estás forzando que el tren tienda a recuperar un retraso. Y por lo tanto, pues bueno, lo que estamos es empujando al material a ir hacia el modo marcha más eficiente. En el ámbito de vía, yo creo que para mí, donde mayores avances va a tener el mantenimiento del sector ferroviario desde el punto de vista de la digitalización es el ámbito de vía. Precisamente por esa diferencia de que la digitalización aparentemente no iba con la vía. Y sin embargo, está claro que una auscultación dinámica de vía, todas las campañas de ultrasonidos, sustituir las inspecciones a pie de vía por algo que te dé herramientas, incluso que puedas hasta auscultar todos los días, todos los puntos de la vía y decir a la gente manteniendo, echar un vistazo a esto que parece que haya algo raro. Esto es estamos trabajando, me consta que otros van por delante. No mucho más. Nosotros a nivel de desvío ya tenemos 5 desvíos totalmente monitorizados y es lo que tú comentabas. Yo pasaba antes de hacer inspecciones cada 2 meses a tener una inspección 365 días, 24 horas al día. Es decir, ahora él es el que nos dice las cosas. El desvío te permite hacer comportamientos de comentar, decir, si se me mueve en 7 segundos y me va a costar 7,6 y le pasa ya algo. Acabamos de hacer una obra de sustitución de 40-50 desvíos que la monitorización ya está incorporada, estamos en pruebas ahora. Estamos haciendo una auscultación dinámica en vía, hemos conseguido embarcar dentro de las unidades 4300 un equipo y ha sido espectacular, o sea, porque ahí puedes ver todos esos resultados. Lo hemos trasladado al tranvía. Impresionante, porque la auscultación era con un carro y un tío andando, era el paso, ese mismo carro, tenemos un servicio ahora que lo que estamos haciendo es auscultar la catenaria, lo giramos, claro, porque nos mide el descentramiento, a altura y tal, pero la idea es incluso embarcar una cámara técnica, es decir, estamos dando a ese tema todo eso vinculado a softwares y a una cosita más. Lo que os comentaba, lo de los enclavamientos, es decir, sabíamos que la circulación está ok porque el CTC te está diciendo que está ok, pero el enclavamiento yo no sé cómo estaba, pues estamos trabajando en un software que nos permita ver un adelanto de cualquier avería que pueda haber. A nivel, ¿qué más voy a decir? A nivel lineal, donde más trabajamos, a nivel vía. A nivel de ventilación estamos empezando ahora, estamos tratando de copiar a los compañeros ahí en TVB. Hemos contactado con la ingeniería con la que han trabajado ellos para tratar de traernos ese modelo que han creado en cuanto al control de lo que es la climatización,
que permite también ver Schengen, correcto, con Schengen. Estamos ahora también digitalizando todo el tema de lo que es el bombeo, ¿vale? El bombeo hasta hace 4 días no lo teníamos, ¿vale? A nivel de consumos de agua también estamos con una línea de trabajo tratando de digitalizar todos los contadores para tener un récord continuo de todos los temas estos. Estamos en una línea de trabajo también con el telemando, es decir, para tratar de que el telemando no sea una aplicación solo, sino que se nutra de toda esa nube de datos y que coja de ahí lo que tiene que ver, temas BIM. Hay muchas líneas de trabajo, hasta el punto de que nos hemos tenido que crear una especie de asistencia técnica para que nos guíe en todas las líneas esas, porque si no, seguimos abriendo melones porque lo de la digitalización nos ha abierto los ojos en muchos sentidos. Esto, tantas líneas de trabajo y un plan tan ambicioso, ¿es a través de los fondos europeos? Parte a través de los fondos porque sí que te los cubre y parte a través de las inversiones como tal. Los fondos sí que es verdad que ha sido un oasis, es decir, hemos podido sacar a partir de ahí muchísimo trabajo en cuanto a digitalización, en cuanto a proyectos como tal. Evidentemente no te lo coge todo, hay otras cosas, pero también en ese sentido. Pero nos hemos aprovechado de ellos y me consta que a través de proyectos que es otra área dentro de la casa, que es quien los gestiona, los están exprimiendo. Nosotros hemos tenido menos suerte. Pero bueno, eso sería un debate que no tendríamos tiempo porque me están indicando que casi terminemos. Lo único pediros al que se lance de los 4 con este toro, que para mí creo que es el mayor Miura de los actuales tiempos, es cómo creéis que la digitalización puede ayudarnos a reducir y a controlar los costes energéticos actuales. Porque en el Metro de Madrid hemos conseguido tener el menor consumo de la historia. O sea, hemos pasado de 2,5 kilovatios hora por coche kilómetro a 2 en 10 años. Hemos conseguido reducir el gasto energético con el gesto de inteligencia de ventilación. Cambiar toda la red a LEDs y sin embargo nuestra factura de la luz se ha multiplicado por 3. Entonces, a través de la digitalización, ¿qué posibilidades de campo deberíamos los operadores investigar? Entiendo que para reducir, si la unidad de medida que utilizamos es el kilovatio hora, podemos hablar de cualquiera de los 4. Si la unidad de medida es el euro vamos mal. Yo creo que los 4 no tenemos absolutamente nada que hacer. Bueno, este es un drama que estamos viviendo todos los operadores, todos los consumidores en general. Y bueno, antes he comentado un par de iniciativas que hemos tenido. Yo creo fundamentalmente lo que se trata es de conocer, también has comentado algo parecido, conocer en qué estamos consumiendo, porque ahí es donde podemos ahorrar. Ahorrar donde no consumes es un poco más difícil. Entonces, analizar en qué estás consumiendo y después ir a por ello y ver si lo has conseguido. Es decir, que analizar después el resultado, que no siempre se consigue lo que uno cree que va a conseguir. Nosotros desde Thales como tecnólogos, nuestro granito de arena en este sentido, tenemos 2 líneas de trabajo. La primera, tenemos una solución para ayudar al conductor a hacer un consumo óptimo, conducir de una manera óptima para minimizar de una flota el consumo de energía, que se llama Greenpeace. Lo tenemos disponible y desplegado en un operador en Luxemburgo y el centro de trabajo está en Dinamarca. Y otra cosa muy importante, porque nosotros no somos ajenos tampoco a la huella de carbono como fabricantes de lo que supone el consumo energético de nuestros equipos, del transporte y todo esto, estamos trabajando muchísimo en optimizar el consumo y el tamaño de los materiales que nosotros construimos para también poner nuestro granito de arena en esa optimización de costes, que no deja de ser de costes, pero también en la parte de la huella de carbono y en minimizar las emisiones de nuestros productos. Sí, bueno, yo al final, lo mismo que comentaba ahí, lo que tienes que ver es dónde consumes. Nosotros, eso es una línea de trabajo, evidentemente, que estamos en ingeniería continua de ver qué es lo que consume más. Nos sorprende muchas veces lo que nos devuelve, es decir, al final dices, ostras, yo pensaba que lo que me consumía era esto y resulta que era otra cosa. En Valencia, por ejemplo, los bombeos están 24 horas, como dices, ostras, si pudiera recortar, pues es una línea ahí. Pero otra de las cosas que nosotros también de alguna manera hemos hecho es trasladarlo a lo que es la operativa. Es decir, un ejemplo claro, nosotros desconectamos hace unos años lo que es iluminación ahí en el túnel. Es decir,
durante la explotación se quitó y por la noche en todos los trabajos nocturnos solamente se enciende la parte donde se está. Las tecnologías, sustituciones de LED, yéndose a escaleras un poco más eficientes, a los nuevos ascensores, a los nuevos bomberos. Es decir, son pequeños detalles que al final van sumando y siguen un recorte, pero si hablamos de euros, es lo que decía, no es la variable. Nosotros hemos tenido un certificado de eficiencia energética 50.000 recientemente y nosotros siempre tenéis la factura más disparada de los últimos años, pero no prometo de esto menos. Nosotros estamos en ello y ya veremos la certificación, es lo que sale. Estamos en ello. Enrique, el último valiente. Muy rápido. Estamos trabajando en 4 líneas. Una es la propia tracción que sea más eficiente. Los motores actuales consumen menos que los de hace unos años por la tecnología. Otra, los sistemas de conducción, los AT2. Nosotros tenemos un tren de alta velocidad. Hay 26 trenes que estaban antes normalmente en Madrid-Barcelona, ahora están también en la línea de Málaga. Nosotros hemos medido en nuestro propio tren con un macroarámetro que lleva incorporado. Hay diferencias de conducción de hasta un 10%. Lo que quiere decir que un sistema de ayuda a la conducción, un AT2 o TCS, puede tener ventajas importantes. Otra tercera línea la mencioné antes. El tren que no se mueve no consume. Luego, herramientas que permitan reducir capacidad y evitar mover trenes o con poca movilización o demás. Y el último elemento, estamos ahora trabajando en esa integración de los sistemas, en que en un tramo de una línea que está bajo una subestación, pues tratar de hacer que las arrancadas y las frenadas sean coherentes al mismo tiempo y que eviten picos en la línea. Más allá también, por supuesto, de la tecnología de recuperación de energía de frenado que tenemos en algunos sitios disponibles. Eso es lo que estamos haciendo. Voy a hacer un chascarrillo. Con vuestros trenes en la línea de Antequera-Berlanga, el perfil que tiene la línea no creo que sea muy eficiente, pero... Bueno, muchas gracias a los 4. Yo seguiría charlando con vosotros toda la mañana, porque además, sinceramente, pero me han hecho varias veces señales. Lo único que no puedo dejar de pedirle perdón a Eduardo, porque le he llamado 2 o 3 veces Roberto, y te lo voy a explicar, es que hay una persona en Tales a la que yo aprecio muchísimo, Roberto Fernández, que venía del cartel, y siempre que pienso en Tales pienso en Roberto. Tiene más pelo que yo. Bueno, como chiste malo.